Evangelio de hoy. Martes 23 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 57 al 66. Cuando llegó el tiempo de que Isabel diese a luz, tuvo un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había mostrado su gran misericordia con ella. Y se alegraron con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Y querían llamarlo con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre respondió: No, se llamará Juan. Le dijeron: No hay nadie en tu familia que se llame así. Y preguntaron por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron asombrados. Al instante se le abrió la boca y su lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor. Y por todas partes se comentaban estas cosas. Se conservaban todas estas palabras, meditando sobre ellas en su corazón. Y todos los que lo oyeron se preguntaban: ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo de Dios que se cumple en el silencio y la espera. El pasaje nos introduce en un momento profundamente humano y, al mismo tiempo, profundamente divino. El nacimiento de un hijo en la vejez de Isabel. No es solo un acontecimiento familiar. Es la manifestación silenciosa de que Dios actúa cuando los tiempos humanos parecen agotados. Aquí la espera no es castigo, sino preparación. Durante años, Isabel cargó el peso de la esterilidad, del juicio social, de la incomprensión y del dolor interior, que no siempre se expresa con palabras. Ahora, cuando el tiempo parece vencido, la promesa se cumple. Este inicio nos enseña que Dios no llega tarde, sino que llega cuando el corazón ha aprendido a confiar más allá de la lógica, cuando la esperanza ha sido purificada por el silencio y la paciencia. La alegría compartida como signo de bendición. La reacción de los vecinos y parientes revela una verdad profunda sobre la vida espiritual. La misericordia de Dios no se vive solo en lo íntimo. También se celebra en comunidad. La alegría que rodea el nacimiento del niño no es superficial. Es una alegría que reconoce la intervención divina en la historia concreta de una familia. Este gozo compartido nos recuerda que las obras de Dios generan comunión, sanan heridas colectivas y despiertan la fe dormida en quienes observan. Cuando Dios actúa, su acción no pasa desapercibida. Deja huellas visibles que invitan a otros a creer, a esperar, a mirar la realidad con ojos nuevos. La fidelidad que supera las expectativas humanas. En el momento de la circuncisión, cuando todos esperan que el niño reciba el nombre de su padre, aparece la sorpresa que desconcierta. Isabel, con una firmeza serena, afirma un nombre que no pertenece a la tradición familiar. Aquí se revela una fe madura. Una fe que no se deja presionar por la costumbre ni por la opinión colectiva. Isabel no improvisa, no desafía por rebeldía, sino por obediencia a una palabra que ha sido sembrada en lo profundo. Este gesto nos enseña que la fidelidad a Dios muchas veces implica ir contra lo esperado. Sostener una verdad que no todos comprenden. Y permanecer firmes incluso
Cuando parece que estamos solos en la decisión. El silencio que madura la palabra verdadera. Zacarías, que ha permanecido en silencio durante todo el proceso, se convierte en una figura clave para comprender el valor espiritual del callar. Su silencio no es vacío, es pedagógico. Es un silencio que purifica la duda, que enseña a escuchar antes de hablar, que transforma la incredulidad inicial en una fe más sólida. Cuando finalmente escribe el nombre del niño, no hay discusión, no hay resistencia. La palabra que emerge después del silencio es clara, humilde y obediente. Este momento nos recuerda que muchas veces nuestras palabras pierden fuerza porque no han sido gestadas en el silencio, porque no han pasado por el filtro de la escucha profunda de Dios. El nombre como misión y destino. El nombre del niño no es un simple acuerdo familiar. Es una declaración de identidad y de misión. En la tradición bíblica, el nombre expresa lo que una persona está llamada a ser. Al afirmar ese nombre, los padres reconocen que su hijo no les pertenece completamente, que su vida está orientada a un propósito mayor. Este acto de entrega es profundamente liberador. Enseña que amar no es poseer, sino reconocer la obra de Dios en el otro y acompañarla con humildad. Cada vida tiene un sentido que precede a nuestras expectativas. Y aceptar eso requiere fe, desapego y confianza. La apertura de la boca como signo de restauración interior. Cuando Zacarías recupera el habla, no lo hace para justificarse ni para explicarse, sino para bendecir. Esto revela una transformación interior profunda. El hombre que dudó ahora proclama. El que cuestionó ahora alaba. La alabanza que brota no es solo gratitud por un hijo. Es reconocimiento del actuar fiel de Dios. Este detalle nos enseña que cuando Dios sana, lo hace de manera integral. No solo devuelve lo que se había perdido, sino que lo orienta hacia el bien, hacia la edificación, hacia la proclamación de su presencia en la vida cotidiana. El temor que despierta reverencia y conciencia. La reacción de quienes presencian estos acontecimientos no es simple asombro. Es un temor lleno de reverencia. No es miedo que paraliza, sino conciencia profunda de que algo sagrado está ocurriendo. Este temor abre preguntas, mueve el corazón. Despierta la reflexión interior. Cuando la fe deja de ser rutina y se encuentra con la acción viva de Dios, el alma se estremece, se reconoce pequeña y, al mismo tiempo, profundamente amada. Este temor santo es el inicio de una fe auténtica. Una fe que no se apoya solo en costumbres, sino en la experiencia viva del misterio. La pregunta que permanece abierta en el corazón. La pregunta que circula entre la gente no busca una respuesta inmediata. Es una pregunta que queda sembrada, que acompaña el crecimiento del niño y la reflexión de la comunidad. Esta pregunta expresa una fe que no pretende controlar el futuro, sino contemplarlo. Nos enseña que no todo debe resolverse de inmediato, que hay procesos que se revelan con el tiempo, que la obra de Dios se despliega paso a paso. Aprender a vivir con preguntas abiertas es signo de madurez espiritual, porque implica confiar en que Dios irá mostrando el sentido en el momento oportuno. La mano de Dios que acompaña silenciosamente. El texto concluye afirmando que la mano de Dios estaba con el niño.
Esta frase encierra una profundidad inmensa. No se habla de prodigios espectaculares, sino de una presencia constante, discreta y fiel. La mano de Dios no oprime, sostiene. No invade, guía. Esta certeza nos recuerda que la vida crece bajo la mirada amorosa de Dios incluso cuando no lo percibimos claramente. Su presencia no elimina las dificultades, pero da sentido al camino, fortalece el espíritu y orienta cada paso hacia el cumplimiento de su voluntad. La alegría del cumplimiento de la promesa. El nacimiento de Juan Bautista representa una manifestación palpable de la fidelidad de Dios. Una promesa cumplida después de años de espera. La comunidad y la familia de Zacarías y Elizabeth experimentan una alegría profunda. No solo por la llegada de un hijo, sino porque perciben que lo que Dios había prometido se realiza de manera concreta. Esta alegría trasciende la emoción superficial, alcanzando un nivel espiritual en el que la esperanza y la fe se confirman. Nos recuerda que la acción de Dios en nuestras vidas puede tardar en manifestarse, según nuestros tiempos humanos. Pero su palabra nunca falla. Aprender a esperar con paciencia, reconociendo que Dios obra incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Es una de las lecciones más importantes de este pasaje. La espera no es inactividad. Es un tiempo en el que Dios prepara y moldea nuestro corazón para lo que vendrá. La fidelidad de Dios, observable en la historia de Zacarías y Elizabeth, nos invita a confiar, a sostener la esperanza. Incluso cuando el camino parece prolongarse sin señales visibles. La transformación de la incredulidad en fe. El episodio nos muestra también la transición de la incredulidad a la fe. Zacarías, inicialmente dudoso ante la promesa del ángel, experimenta la consecuencia de su falta de fe, al quedar mudo hasta el cumplimiento del nacimiento de su hijo. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la certeza y la confianza en Dios. Muchas veces, nuestra incredulidad no surge de la negación, sino de la dificultad de creer en lo imposible según nuestra lógica humana. Sin embargo, Dios no nos abandona. Su fidelidad supera nuestras dudas y nos enseña, mediante la experiencia, que confiar en Él es un acto de valentía y entrega. La transformación de Zacarías. De la duda al reconocimiento y la alabanza. Nos recuerda que la fe auténtica se desarrolla en la práctica, en la espera. Y se fortalece cuando comprendemos que la obra de Dios no depende de nuestra comprensión, sino de su amor y su plan perfecto. La importancia de la comunidad como testigo de la obra de Dios. Este relato no es solo la historia de un nacimiento, sino también un testimonio comunitario. La comunidad se involucra en la noticia y en la celebración de lo que Dios ha hecho, expresando asombro y reconocimiento de su acción en medio de ellos. Este aspecto nos recuerda que la fe no es un acto meramente individual. Nuestra experiencia con Dios se enriquece cuando se comparte, cuando se celebra y se reconoce en conjunto. La comunidad se convierte en testigo de la obra divina y, a la vez, un espacio donde se fortalece la esperanza. Los vecinos, al enterarse de lo sucedido, participan de la alegría y se convierten en instrumentos de confirmación de la fidelidad de Dios.
mostrando que nuestra vida de fe tiene un impacto más amplio que trasciende lo personal y se manifiesta en quienes nos rodean. La revelación de la identidad a través del nombre. El nombre de Juan, dictado por Dios y confirmado por Zacarías, revela un principio profundo. La identidad y la misión de cada ser humano están inscritas en el plan divino. Nombrar a Juan significa reconocer su vocación especial y su papel en la historia de salvación. Esta enseñanza nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia identidad y vocación. Cada uno de nosotros tiene un propósito que trasciende lo visible. Y nuestra disposición a aceptar ese propósito con humildad y obediencia es clave para vivir plenamente nuestra misión. La elección del nombre no es un simple acto de identificación, sino un signo de comunión con el designio divino. Una llamada a vivir conforme al plan que Dios ha trazado, aceptando que Él conoce nuestro camino mejor que nosotros mismos. La obediencia como expresión de confianza. El acto de Zacarías al aceptar lo que Dios le pide, aún después de la prueba de su mudez, nos enseña que la obediencia es una manifestación concreta de la confianza en Dios. La fe no solo se expresa en palabras, sino en actos de entrega y aceptación de la voluntad divina. Cada momento de obediencia, incluso cuando no comprendemos plenamente, fortalece la relación con Dios y nos permite alinearnos con su plan. Esta obediencia implica dejar de lado el deseo de control y abrirnos a la acción de Dios en nuestra vida, entendiendo que su voluntad es siempre para nuestro bien. La enseñanza subyacente es clara. Confiar es más que creer. Es permitir que nuestra vida se transforme conforme a la voluntad del Creador. La dimensión de la gratitud y la alabanza. La experiencia del nacimiento de Juan genera una respuesta natural de gratitud y alabanza, tanto de Zacarías como de la comunidad. Reconocer la acción de Dios y expresar agradecimiento nos ayuda a consolidar la fe y a mantener el corazón abierto a su obra continua. La gratitud no solo celebra lo recibido, sino que también nos capacita para vivir con esperanza activa, reconociendo que incluso en los silencios y pruebas Dios actúa de manera constante. La alabanza es un acto de reconocimiento que trasciende lo emocional. Es una afirmación de que Dios está presente y opera con fidelidad, fortaleciendo nuestra relación con Él y nuestra percepción de la vida como un regalo en constante desarrollo. La preparación del corazón para la misión. El nacimiento de Juan no es un acontecimiento aislado. Es el inicio de un camino que lo llevará a cumplir una misión crucial como precursor de Jesús. Esto nos enseña que cada etapa de nuestra vida tiene un sentido preparatorio. Un espacio donde Dios nos forma, moldea nuestro carácter y nos prepara para las responsabilidades futuras. Las pruebas, la espera y la formación interna son parte del proceso de maduración espiritual. Y reconocer esto nos ayuda a vivir con paciencia y a valorar cada momento de crecimiento. Entender que Dios obra en nosotros incluso cuando no lo percibimos nos permite aceptar con serenidad los tiempos de preparación y confiar en que nada es en vano. La importancia de reconocer los tiempos de Dios. El relato del nacimiento de Juan Bautista nos invita a contemplar los tiempos de Dios, que no siempre coinciden con los nuestros.
Zacarías y Elizabeth vivieron años de espera antes de ver cumplida la promesa. Y esta espera es un elemento esencial de la narrativa. La vida de fe nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino un acto de confianza activa. Confiar en que Dios obra de manera perfecta, aunque sus tiempos sean distintos a los nuestros. Cada etapa de espera es una oportunidad para crecer en humildad, para fortalecer nuestra fe y para preparar el corazón a la misión que Dios tiene para nosotros. La capacidad de reconocer los tiempos de Dios nos ayuda a vivir con serenidad, evitando la ansiedad y confiando plenamente en su fidelidad, entendiendo que nada ocurre fuera de su plan divino. La formación del carácter a través de la espera. La espera prolongada no solo prepara para la recepción de la promesa, sino que también moldea el carácter de quienes confían en Dios. Zacarías y Elizabeth se vieron enfrentados a años de incertidumbre, lo que los invitó a profundizar en su relación con Dios y a aprender a sostener la fe en medio de la duda. La paciencia y la esperanza activa permiten que el corazón se fortalezca, que la fe se arraigue más profundamente, y que la alegría que surge de la manifestación divina sea más intensa y significativa. Cada momento de espera nos prepara para asumir responsabilidades mayores. Nos ayuda a valorar la acción de Dios y nos enseña que la fidelidad divina no depende de nuestro esfuerzo, sino de su amor y sabiduría infinitos. El poder transformador de la incredulidad convertida en fe. La incredulidad de Zacarías, que se manifiesta en su mudez temporal, simboliza el proceso de transformación espiritual que atraviesa todo creyente. La duda no es un fracaso, sino un camino que conduce a una fe más sólida y consciente. Su silencio le permite interiorizar la experiencia, reflexionar sobre la obra de Dios y prepararse para declarar la gratitud y la alabanza cuando la promesa se cumple. Esta dinámica nos enseña que la incredulidad, cuando se enfrenta con humildad, puede ser un instrumento para madurar la fe, para reconocer la acción de Dios y para transformar la experiencia personal en un testimonio de fidelidad que impacte a otros. Aprender a valorar las dudas como etapas de crecimiento espiritual nos permite desarrollar una relación más profunda y auténtica con Dios. La celebración comunitaria como testimonio de fe. El impacto del nacimiento de Juan en la comunidad resalta la dimensión social de la fe. La alegría compartida, la admiración de los vecinos y el reconocimiento de la acción divina muestran que la obra de Dios trasciende lo individual. Nuestra vida espiritual se enriquece cuando la vivimos en comunidad, cuando compartimos nuestras experiencias de fe y cuando celebramos juntos los signos de la fidelidad divina. Esta interacción fortalece la esperanza colectiva, genera alegría compartida y transforma la percepción de la vida, mostrando que la presencia de Dios se manifiesta no solo en los individuos, sino también en la armonía y la celebración de la comunidad. La fe auténtica se convierte así en un instrumento que edifica y anima a quienes nos rodean. La vocación y el propósito divino como guía de vida. El nombre de Juan Bautista revela su misión y propósito dentro del plan de Dios. Esta dimensión del relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida.
Cada ser humano tiene un llamado único, que requiere discernimiento, aceptación y entrega. Comprender nuestra vocación implica reconocer que nuestra existencia tiene un propósito superior y que cada acto, palabra y decisión puede ser un instrumento para cumplir la voluntad divina. Aceptar nuestra identidad y misión nos permite vivir con sentido y coherencia, desarrollando nuestras capacidades y talentos para contribuir al bien común y al cumplimiento del plan de Dios en la historia. La obediencia como expresión de amor y confianza. La obediencia de Zacarías ante la instrucción divina nos enseña que vivir en coherencia con la voluntad de Dios es un acto de amor y confianza. Obedecer no significa perder libertad, sino entregarse a un plan superior que guía nuestras acciones y transforma nuestra vida. La obediencia fortalece nuestra espiritualidad. Nos permite experimentar la paz interior y nos prepara para recibir los frutos de la fidelidad divina. Cada acto de obediencia consciente es un paso hacia la plenitud y un testimonio de fe que inspira a otros a confiar en la acción de Dios en sus vidas. La gratitud como motor de transformación espiritual. La gratitud y la alabanza expresadas ante el nacimiento de Juan Bautista nos muestran la importancia de reconocer la acción de Dios en nuestra vida cotidiana. La gratitud transforma nuestra percepción de la realidad. Nos conecta con la divinidad y nos ayuda a vivir con alegría y serenidad. Aprender a agradecer, incluso en medio de dificultades, nos permite descubrir bendiciones ocultas, fortalecer la fe y mantener el corazón abierto a nuevas manifestaciones de amor y fidelidad divina. La gratitud nos ayuda a vivir conscientes de la presencia de Dios en cada circunstancia y a responder con alegría y generosidad. La esperanza activa como fuerza que sostiene el espíritu. La esperanza activa, que se manifiesta en la espera confiada de Zacarías y Elizabeth, y en la admiración de la comunidad. Es un principio que sostiene la vida de fe. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener la confianza y enfrentar las dificultades con serenidad. Nos enseña que los tiempos de Dios son perfectos y que cada etapa de nuestra vida, incluso las más difíciles, tiene un propósito. La esperanza activa nos capacita para vivir con alegría y confianza, reconociendo que la fidelidad de Dios se cumple y que cada acto de fe contribuye a la realización de su plan divino. La manifestación de Dios en los momentos inesperados. El nacimiento de Juan Bautista nos recuerda que Dios actúa de maneras que a veces escapan a nuestra comprensión y planificación. Lo extraordinario puede surgir de lo cotidiano, y los planes divinos se cumplen de formas inesperadas, que nos sorprenden y nos llenan de asombro. Esta historia nos invita a permanecer atentos y abiertos, capaces de reconocer la acción de Dios, incluso en los detalles más pequeños y en los momentos más simples de nuestra vida. La manifestación de lo divino no siempre es ruidosa ni espectacular. Muchas veces se presenta con discreción, a través de la alegría silenciosa y de la transformación interior que se realiza en nosotros y en quienes nos rodean. Aprender a percibir la acción de Dios en lo cotidiano nos permite vivir con mayor sensibilidad espiritual, valorando cada instante y reconociendo
que nuestra vida está rodeada de oportunidades para experimentar su presencia. La paciencia como ejercicio de fe. La espera de Zacarías y Elizabeth nos enseña que la paciencia es una virtud que fortalece nuestra fe y nos prepara para cumplir con nuestra misión. La espera no es pasividad. Es un tiempo activo de confianza, reflexión y apertura al plan divino. Cada día de paciencia es una oportunidad para aprender a confiar en Dios, para cultivar la esperanza y para preparar el corazón para recibir lo que Él tiene destinado. La paciencia nos ayuda a comprender que cada etapa de la vida, incluso las más difíciles o prolongadas, tiene un propósito formativo. Nos enseña a vivir con serenidad y a no desesperarnos cuando los tiempos humanos parecen largos, porque la acción de Dios se cumple siempre en el momento adecuado y con plena fidelidad. La incredulidad como camino hacia la transformación. La experiencia de Zacarías, quien permanece mudo debido a su duda, nos enseña que la incredulidad no es un obstáculo definitivo, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. La mudez simboliza un tiempo de introspección, reflexión y preparación que permite que su fe se fortalezca y se transforme. La duda, cuando se enfrenta con humildad y apertura, se convierte en un espacio de maduración espiritual, enseñándonos a confiar más plenamente en la acción de Dios. La historia de Zacarías nos recuerda que la fe madura en la experiencia y que incluso los momentos de incertidumbre o incomprensión pueden convertirse en instrumentos de crecimiento y transformación interior. La comunidad como testigo y partícipe de la obra divina. La reacción de la comunidad ante el nacimiento de Juan Bautista demuestra que la fe y la acción de Dios no se experimentan de manera aislada. La alegría, la admiración y la celebración de los vecinos reflejan cómo la obra de Dios impacta a toda la comunidad y genera un efecto multiplicador de esperanza y gratitud. Este aspecto nos invita a valorar la dimensión relacional de nuestra vida espiritual. Nuestra fe se enriquece cuando compartimos nuestras experiencias de confianza y obediencia, cuando celebramos los signos de la acción divina y cuando permitimos que nuestra vida inspire y fortalezca la fe de quienes nos rodean. La comunidad se convierte así en un espacio donde la obra de Dios se manifiesta de manera más completa, confirmando que cada acto de fe tiene repercusiones que trascienden lo individual. La identidad y la vocación como dones divinos. El nombre de Juan Bautista, elegido según la indicación divina, simboliza su identidad y misión. Cada persona tiene un llamado único, inscrito en el plan de Dios. Y reconocer nuestra vocación nos permite vivir de manera coherente y significativa. La aceptación de nuestra identidad y propósito implica humildad, apertura y disposición para colaborar con la acción divina en el mundo. Cada decisión, cada acto de entrega y cada palabra de amor y servicio se convierte en un instrumento a través del cual la voluntad de Dios se cumple. Comprender nuestra vocación nos ayuda a vivir con sentido, a perseverar en la fe y a contribuir al bienestar espiritual de quienes nos rodean, transformando nuestra vida en un testimonio de fidelidad. La obediencia como camino de libertad interior.
La obediencia de Zacarías a la voluntad de Dios nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la entrega consciente. Obedecer no significa renunciar a nuestra autonomía, sino reconocer que hay un plan superior que guía nuestra vida. Cada acto de obediencia fortalece nuestra relación con Dios, nos libera de la ilusión de control absoluto y nos permite fluir con su voluntad. La obediencia transforma nuestro corazón y nos prepara para recibir bendiciones, ayudándonos a vivir en armonía con lo divino y a experimentar la paz que surge de la coherencia entre nuestras acciones y la voluntad de Dios. La gratitud y la alabanza como prácticas de vida. El nacimiento de Juan nos enseña la importancia de vivir con gratitud y alabanza. Reconocer la acción de Dios fortalece nuestro espíritu. Nos conecta con la fuente de la vida y nos prepara para recibir nuevas bendiciones. La gratitud transforma nuestra percepción de la realidad, permitiéndonos ver cada desafío, cada alegría y cada detalle como expresión del amor divino. La alabanza, por su parte, eleva nuestro corazón y nos ayuda a vivir en comunión con Dios, generando un ambiente de esperanza y serenidad. Vivir con gratitud y alabanza nos permite experimentar la plenitud y la alegría que nacen del reconocimiento consciente de la fidelidad divina en nuestra vida. La esperanza activa como fuerza transformadora. La esperanza activa es un elemento central de este relato. La confianza de los padres de Juan. La admiración de los vecinos y la celebración de la comunidad nos enseñan que la esperanza no es un deseo pasivo, sino una fuerza que sostiene el espíritu. En medio de la incertidumbre, la esperanza nos permite perseverar, mantener la fe firme y vivir con alegría incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Nos enseña que la acción de Dios se realiza en el tiempo perfecto y que cada etapa de nuestra vida, aún la más difícil, tiene un propósito formativo. La esperanza activa transforma nuestra relación con los desafíos. Nos ayuda a confiar y nos fortalece en la misión que Dios nos encomienda. La esperanza que rompe barreras. Este pasaje nos muestra que la esperanza auténtica no conoce límites. Zacarías y Elizabeth habían vivido años de espera, enfrentando la esterilidad y la incomprensión social. Su historia nos recuerda que la espera, aunque difícil, se convierte en un espacio sagrado donde Dios actúa de manera silenciosa pero eficaz. La intervención divina transforma la imposibilidad en posibilidad, el desánimo en alegría y la duda en fe profunda. La esperanza que surge de la fe no es pasiva. Es activa, paciente y confiada, capaz de sostenernos en medio de las dificultades y de preparar nuestros corazones para la realización de los planes divinos. Cada prueba que enfrentamos, cada obstáculo que parece insuperable, se convierte en una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios y fortalecer nuestra fe. La voz y el nombre como símbolos de misión. La recuperación de la voz de Zacarías y la elección del nombre de Juan son símbolos profundos de transformación y propósito. La voz recuperada representa la capacidad de testificar, de proclamar la verdad y de ser instrumento de Dios en el mundo. El nombre dado por indicación divina no es solo una identificación, sino una revelación de la misión y del destino del niño. Estos gestos nos invitan a reflexionar
sobre cómo nuestra vida también puede ser un instrumento de la gracia cuando respondemos a la llamada de Dios con obediencia y confianza. La palabra y la identidad son dones que se transforman en responsabilidad, recordándonos que nuestra vida tiene un propósito mayor, que trasciende lo inmediato y que nuestras decisiones pueden impactar profundamente a quienes nos rodean. La comunidad como reflejo de la gracia. El asombro de la comunidad que rodea a Zacarías y Elizabeth nos enseña que la obra de Dios no se limita al ámbito personal. Tiene un efecto colectivo y social. La admiración y el reconocimiento de los vecinos son testimonio de que la acción divina se percibe y se celebra en la vida comunitaria. Este aspecto nos invita a vivir nuestra fe de manera que sea visible y contagiosa, inspirando confianza y esperanza en los demás. La comunidad no solo observa, sino que participa. Fortalece y amplifica la acción de Dios en la historia de salvación. Así, la vida de fe se convierte en un fenómeno compartido, donde la gracia se multiplica y el testimonio individual se transforma en fuerza colectiva para el reconocimiento de la obra divina. La alegría que abre caminos. El gozo experimentado por los padres y por la comunidad refleja la transformación que la intervención de Dios produce en la vida humana. Esta alegría no es superficial, sino que abre caminos, prepara corazones y genera esperanza. La experiencia de la fidelidad de Dios nos recuerda que la verdadera alegría surge del encuentro con lo divino y que la acción de Dios tiene un efecto profundo y duradero en quienes la reciben. La alegría derivada de la gracia nos invita a vivir con gratitud, a reconocer los signos de Dios en nuestra vida y a compartir esa felicidad con quienes nos rodean, extendiendo el impacto de la intervención divina más allá del momento presente. La misión que trasciende el tiempo. Juan Bautista nace con una misión clara, y su vida nos enseña que toda existencia puede ser un instrumento de transformación si se vive en coherencia con la voluntad de Dios. Cada acto de fe, cada gesto de obediencia y cada decisión tomada con apertura a la guía divina contribuye a un propósito mayor. La misión de Juan prepara el camino para Cristo. Y de manera análoga, nuestras vidas pueden preparar caminos de esperanza, justicia y amor en nuestro entorno. Este pasaje nos invita a reconocer que nuestra existencia tiene un significado trascendente y que nuestra fidelidad a Dios puede generar frutos que perduran y transforman la historia de manera silenciosa pero eficaz. La promesa que ilumina el camino. El nacimiento de Juan Bautista es un signo palpable de que Dios cumple lo que promete y que su fidelidad trasciende los límites de la comprensión humana. Este evento nos enseña que la promesa divina no se reduce a un acto puntual, sino que tiene un efecto duradero y transformador en la historia y en las vidas de quienes la reciben. La experiencia de Zacarías y Elizabeth demuestra que la espera, aunque larga y difícil, encuentra su plenitud en la manifestación de la voluntad de Dios. La promesa cumplida ilumina el camino de la esperanza y ofrece un ejemplo concreto de que la acción de Dios nunca se retrasa más allá del tiempo necesario para que sus propósitos se realicen de manera perfecta. La esperanza que transforma el corazón. La llegada de Juan no solo cambia la vida de sus padres,
sino que transforma su interior. La experiencia de la espera cumplida, de la fidelidad de Dios manifestada y de la misión asignada al niño fortalece la confianza. Purifica el corazón y genera una disposición total a colaborar con el plan divino. La esperanza que surge de la fe activa actúa en lo más profundo del ser humano, moldeando actitudes, reforzando la paciencia y despertando un sentido de propósito que trasciende la satisfacción inmediata de deseos humanos. La vida de fe, cuando se encuentra con la acción de Dios, produce cambios internos que se reflejan en nuestras decisiones, en nuestra manera de relacionarnos con los demás y en nuestra percepción de la realidad. La preparación para la venida del Salvador. Juan Bautista simboliza la preparación necesaria para recibir al Mesías. Cada detalle de su nacimiento, su nombre y la reacción de quienes lo rodean, nos invita a reflexionar sobre cómo Dios prepara los corazones y los caminos para cumplir su plan de salvación. La vida de Juan es un recordatorio de que cada persona, cada experiencia y cada acto de obediencia puede contribuir a la realización del propósito divino. Preparar el camino no implica grandes gestos heroicos necesariamente, sino disposición, apertura y fidelidad en lo cotidiano. La preparación espiritual que Juan representa nos inspira a cultivar la paciencia, la fe y la esperanza, sabiendo que Dios obra a través de nosotros en la construcción de un mundo más pleno y reconciliado. La transformación comunitaria. El relato enfatiza también el impacto de la acción divina en la comunidad. La admiración de los vecinos y su participación en la celebración muestran que la obra de Dios tiene repercusiones más allá del ámbito personal. La comunidad se convierte en testigo y celebrante de la fidelidad divina, y su reconocimiento fortalece la fe individual y colectiva. La historia de Juan nos recuerda que nuestra fe no se limita a la experiencia privada, sino que tiene la capacidad de inspirar, transformar y generar esperanza en quienes nos rodean. La acción de Dios, al manifestarse en la vida de unos pocos, puede irradiar y multiplicarse, tocando a generaciones enteras y fortaleciendo la esperanza colectiva. La alegría que renueva la vida. El gozo experimentado por Zacarías, Elizabeth y la comunidad simboliza la plenitud de la acción divina. Esta alegría no es solo emocional, sino espiritual y transformadora, capaz de abrir caminos y preparar corazones para recibir nuevas bendiciones. La alegría que brota del cumplimiento de la promesa de Dios nos enseña que la fe activa y la obediencia producen frutos tangibles que se reflejan en nuestras relaciones, en nuestra visión de la vida y en nuestra disposición a servir. La alegría genuina, nacida del encuentro con lo divino, se convierte en fuerza para continuar, esperanza para el futuro y testimonio para quienes nos rodean. La misión que inspira y trasciende. La vida de Juan nos muestra que cada existencia puede tener un impacto trascendente cuando se vive en coherencia con la voluntad de Dios. La misión asignada a Juan no es solo un papel histórico, sino un símbolo de cómo Dios obra a través de la fidelidad humana. Cada acto de fe, cada decisión tomada con apertura a su plan y cada gesto de obediencia contribuye a un propósito mayor que trasciende el tiempo. Este pasaje nos invita a reconocer que nuestra propia vida puede ser un instrumento de transformación y esperanza.
Y que nuestra fidelidad a Dios tiene un efecto duradero, visible no solo en nuestra historia personal, sino en la vida de quienes nos rodean. Y en la construcción de un mundo más pleno. La confianza que surge del encuentro con Dios. El Evangelio nos recuerda que la verdadera fe genera confianza plena. La experiencia de Zacarías y Elizabeth nos enseña que la espera paciente y la apertura al plan divino conducen a una certeza profunda. Dios cumple sus promesas. La confianza que surge del encuentro con lo divino transforma la duda en seguridad, la incertidumbre en esperanza y la espera en preparación. Cada prueba, cada desafío y cada momento de silencio se convierte en oportunidad para fortalecer la fe y prepararse para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno. La confianza en Dios nos impulsa a vivir con propósito, gratitud y disposición a colaborar con su plan, sabiendo que su fidelidad es constante y que su acción transforma vidas de manera profunda y duradera. La plenitud de la promesa divina. El nacimiento de Juan Bautista culmina un proceso de espera, fidelidad y apertura al plan de Dios. Cada instante de incertidumbre que vivieron, Zacarías y Elizabeth se convierte en testimonio de la paciencia y la esperanza que deben acompañar a toda vida de fe. La promesa de Dios se cumple en el momento perfecto, recordándonos que su tiempo no es el nuestro, y que lo que para los hombres puede parecer imposible, para Él es siempre realizable. La plenitud de la promesa no solo transforma la vida de quienes la reciben directamente, sino que se proyecta hacia toda la comunidad, generando admiración, alegría y testimonio, que inspiran a otros a confiar y a esperar con fe. Este cumplimiento nos enseña que la fidelidad divina no depende de nuestras condiciones humanas, sino que se manifiesta de manera concreta, visible y transformadora, iluminando el camino para todos los que creen. La preparación interior como camino de vida. Juan no solo es un precursor histórico, sino también un símbolo de cómo Dios prepara los corazones para recibir la salvación. Su nacimiento nos recuerda que cada vida humana puede ser un instrumento de la gracia cuando se dispone a seguir la voluntad de Dios con obediencia y apertura. La preparación interior, a través de la fe, la esperanza y la paciencia, es esencial para cumplir nuestra misión en la historia de la salvación. La narrativa de Lucas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición, como nuestros actos cotidianos, nuestra fe y nuestra obediencia pueden preparar caminos de bendición, tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. Cada momento de espera y cada acto de confianza forman parte de un proceso que nos alinea con el propósito divino, mostrando que la preparación espiritual es un trabajo continuo y profundamente significativo. La misión que trasciende el tiempo. Juan Bautista simboliza como una vida entregada a Dios. Puede trascender la historia, preparando el camino para otros y transformando generaciones. Su existencia demuestra que la cooperación con el plan divino produce efectos que van más allá del tiempo y del espacio, tocando vidas y fortaleciendo la esperanza de toda la humanidad. Cada acto de obediencia, cada gesto de fe y cada momento de apertura a la voluntad de Dios tiene un propósito mayor, que se refleja en la historia de salvación. La vida de Juan nos inspira a reconocer
que nuestra propia fidelidad, aunque parezca pequeña o invisible, puede ser un instrumento de transformación profunda, impactando no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean y las generaciones futuras. La fe que transforma y sostiene. Finalmente, este pasaje nos recuerda que la fe genuina transforma, sostiene y guía la vida humana. La experiencia de Zacarías y Elizabeth nos enseña que la esperanza y la obediencia, incluso en medio de la dificultad y la espera prolongada, producen frutos de transformación, alegría y propósito. La fidelidad de Dios, al cumplirse, renueva la confianza y fortalece el corazón, mostrando que cada prueba, cada silencio y cada momento de incertidumbre forma parte de un plan mayor. La fe activa, acompañada de esperanza y acción, nos permite vivir con sentido pleno, reconocer la intervención de Dios y convertir nuestras vidas en testimonios vivos de su gracia. La comunidad como testigo y participante. El Evangelio también nos muestra la importancia de la comunidad en la experiencia de la gracia. Los vecinos y conocidos que observan y celebran el nacimiento de Juan se convierten en testigos y participantes de la obra de Dios. La experiencia de lo divino no es únicamente individual, sino que se comparte y se multiplica cuando se manifiesta en la vida de otros. Este aspecto nos recuerda que nuestra fe no solo nos afecta a nosotros, sino que puede impactar a toda la comunidad. Vivir de manera coherente, testimoniando la fidelidad y la acción de Dios, es un medio poderoso para inspirar esperanza, fortalecer la fe y abrir caminos de bendición que se extienden más allá de nuestro círculo inmediato. La comunidad se convierte en un espacio donde la gracia de Dios se percibe, se celebra y se amplifica, recordándonos que la fe auténtica siempre tiene una dimensión social y transformadora. La alegría como manifestación de la presencia divina. La alegría que brota del nacimiento de Juan es un signo de la intervención de Dios en la historia. Esta alegría no es efímera ni superficial. Transforma corazones, relaciones y perspectivas de vida. La felicidad que se experimenta cuando la promesa divina se cumple refleja la plenitud de la gracia y la capacidad de Dios de convertir la espera, la duda y la incertidumbre en gozo y esperanza. La alegría de Zacarías, Elizabeth y de toda la comunidad es una manifestación tangible de la presencia de Dios y nos invita a reconocer y celebrar los signos de su acción en nuestras propias vidas. Esta alegría es también una fuerza motivadora que nos impulsa a vivir con gratitud, confianza y apertura a la misión que Dios nos confía. La presencia de Dios en los pequeños detalles. El nacimiento de Juan Bautista nos recuerda que Dios actúa a través de los pequeños detalles de la vida cotidiana. A veces, tendemos a esperar manifestaciones espectaculares de su acción, sin percibir que su obra se realiza en los gestos sencillos, en los momentos de silencio y en las situaciones aparentemente comunes. Cada sonrisa, cada acto de amor, cada decisión guiada por la fe puede convertirse en un instrumento de su voluntad. Aprender a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano nos enseña a vivir con mayor atención y apertura, cultivando la sensibilidad espiritual que nos permite ver la obra divina, incluso en los actos más simples.
La historia de Juan nos invita a valorar cada instante, a encontrar lo sagrado en lo ordinario, y a comprender que la fidelidad de Dios se refleja en todos los aspectos de nuestra existencia. La fortaleza que surge de la espera. La espera de Zacarías y Elizabeth nos enseña que la paciencia es una virtud que fortalece el espíritu. Cada día de espera, cada momento de incertidumbre y cada desafío se convierten en oportunidades para crecer en fe y madurez. La verdadera fortaleza no consiste en acelerar los tiempos ni en buscar atajos, sino en confiar plenamente en que Dios obra en el momento adecuado. Aprender a esperar con serenidad nos ayuda a desarrollar resiliencia espiritual y a comprender que los procesos de formación interna son necesarios para enfrentar las responsabilidades futuras. La paciencia se convierte en un instrumento de crecimiento que nos prepara para cumplir con la misión que Dios ha destinado para nosotros. La experiencia de la incredulidad como oportunidad de aprendizaje. La incredulidad de Zacarías, manifestada en su mudez temporal, nos enseña que la duda no es el fin de la fe, sino una etapa que puede conducir a una comprensión más profunda de la voluntad divina. Los momentos de duda nos permiten reflexionar sobre nuestra confianza en Dios y nos invitan a revisar nuestra disposición interior para recibir su acción. La transformación de Zacarías, de la duda a la plena aceptación, demuestra que la fe se consolida en la experiencia directa de la fidelidad de Dios. Aprender a ver la incredulidad como un espacio de aprendizaje nos ayuda a ser más conscientes de nuestra relación con Dios y a valorar cada prueba como una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu. La comunidad como espejo de la obra de Dios. El impacto del nacimiento de Juan en la comunidad resalta la importancia de vivir la fe de manera relacional. La alegría y la admiración de los vecinos muestran cómo la acción de Dios no solo transforma a los individuos, sino que también influye en quienes los rodean. Nuestra vida de fe, cuando es auténtica, se convierte en un testimonio que inspira y edifica a otros. La comunidad actúa como espejo y amplificador de la obra divina, confirmando la fidelidad de Dios y fortaleciendo la esperanza colectiva. Este aspecto nos invita a valorar la dimensión social de la fe, comprendiendo que nuestras acciones, palabras y decisiones tienen un efecto que trasciende nuestra vida personal. La identidad y la vocación como don divino. El nombre de Juan Bautista simboliza su vocación y el propósito que cumplirá en la historia de salvación. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad y misión en la vida. Cada ser humano tiene un llamado único, inscrito en el plan divino, que requiere discernimiento, humildad y disposición para seguirlo. Reconocer nuestra vocación implica aceptar nuestra singularidad y comprender que nuestra vida tiene un significado profundo cuando se orienta hacia el cumplimiento del propósito divino. Aceptar nuestra identidad y misión con confianza nos permite vivir de manera plena, alineando nuestras decisiones con la voluntad de Dios y desarrollando una vida coherente y significativa. La obediencia como camino hacia la libertad. La obediencia de Zacarías a la voluntad de Dios. Incluso después de la experiencia de su mudez,
Nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la entrega. Obedecer no significa renunciar a nuestra libertad, sino permitir que la acción de Dios guíe nuestra vida. Cada acto de obediencia es un ejercicio de confianza, que nos libera de la ilusión de control absoluto, y nos permite fluir con el plan divino. La obediencia fortalece nuestra vida espiritual, y nos permite experimentar la paz que surge al vivir en armonía con la voluntad de Dios. La gratitud como fuerza transformadora. La expresión de gratitud y alabanza ante el nacimiento de Juan nos enseña que reconocer la acción de Dios fortalece el corazón y renueva la esperanza. La gratitud no solo celebra lo recibido, sino que también nos conecta con lo divino, permitiéndonos percibir la presencia de Dios, incluso en los momentos de dificultad. Aprender a vivir con gratitud nos ayuda a mantener la fe viva, a valorar cada experiencia y a transformar la perspectiva sobre los desafíos de la vida. La gratitud se convierte en un acto espiritual que abre nuestro corazón y nos prepara para recibir nuevas bendiciones. La esperanza activa que sostiene la vida. La esperanza es un hilo conductor en todo este relato. Los padres de Juan esperaron con fe y perseverancia. Los vecinos se llenaron de asombro, y la comunidad reconoció la acción de Dios. La esperanza activa implica confiar, perseverar y mantener la fe incluso cuando las señales visibles son escasas. Vivir con esperanza fortalece el espíritu y nos permite enfrentar las dificultades con serenidad, reconociendo que cada etapa de la vida tiene un propósito y que la fidelidad de Dios se manifiesta en su tiempo perfecto. La esperanza nos capacita para esperar sin desesperación, para confiar sin dudar y para vivir con alegría, aún en los momentos de incertidumbre. La interconexión de fe, testimonio y transformación. Lucas 1, 57 a 66 nos enseña que la fe auténtica se manifiesta en la obediencia, en la gratitud y en el testimonio que impacta a la comunidad. La transformación de Zacarías, la alegría de Elizabeth y la admiración de los vecinos muestran que la experiencia de Dios no se limita al individuo, sino que tiene efectos que fortalecen y edifican a otros. La fe, cuando se vive de manera coherente, se convierte en un canal de esperanza y alegría que transforma la vida de quienes nos rodean. Esta interconexión nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones que van más allá de nosotros mismos, y que vivir con fidelidad a Dios beneficia a toda la comunidad. La acción de Dios en lo cotidiano y lo silencioso. El nacimiento de Juan Bautista nos enseña que la obra de Dios no se manifiesta siempre con signos grandiosos y espectaculares. Muchas veces se revela en la sencillez de los momentos cotidianos y en la vida ordinaria. La llegada de un hijo a una familia puede parecer un hecho natural, pero en el caso de Juan es un signo de la fidelidad de Dios, que trasciende la experiencia individual. Esta dimensión nos invita a mirar nuestra propia vida con mayor sensibilidad espiritual, reconociendo que cada detalle, cada gesto y cada decisión puede ser un espacio de acción divina. Aprender a descubrir a Dios en lo cotidiano nos ayuda a vivir con mayor atención y apertura, valorando los silencios, los pequeños milagros diario, y la manera en que su obra se despliega incluso cuando no es evidente a primera vista.
La identidad y la vocación como regalo divino. El nombre de Juan Bautista, elegido según la voluntad de Dios, simboliza su identidad y misión. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Cada persona tiene un propósito único inscrito en el plan divino. Descubrir nuestra vocación requiere discernimiento, humildad y disposición para aceptar el llamado de Dios. La aceptación de nuestra identidad y misión nos permite vivir de manera coherente y plena, orientando nuestras decisiones hacia el cumplimiento de la voluntad divina. Reconocer que nuestra vida tiene un propósito más grande nos ayuda a encontrar sentido en las dificultades, a perseverar en la fe y a colaborar con Dios en la realización de su plan. La obediencia como camino de libertad interior. La obediencia de Zacarías a la voluntad divina, incluso después de su mudez, nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la entrega a Dios. Obedecer no significa limitar nuestra libertad, sino permitir que la acción divina guíe nuestra vida. La obediencia transforma nuestro corazón. Nos libera de la necesidad de controlar todo y nos permite fluir con los planes de Dios. Cada acto de obediencia fortalece la relación con Él y nos enseña que la fe se traduce en acciones concretas que reflejan confianza, humildad y apertura al propósito divino. Vivir en obediencia consciente nos prepara para recibir sus bendiciones y nos permite experimentar la paz que surge de caminar en armonía con su voluntad. La gratitud como reconocimiento del amor de Dios. El gesto de gratitud y alabanza ante el nacimiento de Juan nos recuerda que reconocer la acción de Dios fortalece el corazón y renueva la esperanza. La gratitud transforma nuestra mirada sobre la vida, permitiéndonos ver cada situación, cada desafío y cada bendición como una oportunidad de encuentro con lo divino. La práctica de la gratitud nos conecta con Dios. Nos ayuda a valorar cada detalle y nos prepara para recibir nuevas manifestaciones de su amor. Al expresar agradecimiento, nuestro espíritu se abre a la acción divina y nuestra vida se llena de alegría y serenidad. El relato del nacimiento de Juan Bautista nos deja enseñanzas profundas sobre la fidelidad de Dios, la esperanza que sostiene nuestra vida, la importancia de la obediencia y la apertura del corazón a su voluntad. Nos recuerda que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto, que su acción se manifiesta en lo cotidiano y que la alegría verdadera nace del reconocimiento de su obra en nuestras vidas. La paciencia, la fe, la gratitud y la esperanza activa son virtudes que nos permiten vivir en armonía con el plan divino, fortaleciendo nuestro espíritu y consolidando nuestra confianza en Él. La experiencia de Zacarías y Elizabeth nos enseña que la fe auténtica no es simplemente creer en lo que no se ve, sino vivir con coherencia, obedecer con libertad, agradecer con sinceridad y compartir con la comunidad los frutos de la acción de Dios. Cada prueba, cada silencio y cada espera se convierten en espacios de formación interior que nos preparan para cumplir la misión que Dios ha destinado para nosotros. La comunidad que celebra con ellos nos recuerda que la fe no se vive en aislamiento, sino en relación con los demás, donde nuestro testimonio puede fortalecer y despertar esperanza en otros. La alegría que surge del reconocimiento
de la acción divina se multiplica cuando se comparte. Y se convierte en semilla de fe y gratitud que transforma corazones. Finalmente, este pasaje nos invita a vivir con apertura. Entrega y confianza plena, conscientes de que Dios obra siempre. Incluso cuando no comprendemos todos los caminos de su providencia. Nos enseña que la verdadera alegría nace de aceptar su voluntad. Que la esperanza se fortalece en la espera paciente. Y que la gratitud y la alabanza nos acercan más a Él. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza. Recordando que cada acto de obediencia, cada gesto de amor, cada palabra de gratitud y cada demostración de esperanza activa es un reflejo de la acción de Dios. Vivir así nos permite experimentar la paz, la alegría y la plenitud que solo se encuentran en la entrega total a su voluntad. La lección final de Lucas es clara. Confiar en Dios, perseverar en la fe. Celebrar su obra y vivir con gratitud. Nos abre al cumplimiento de sus promesas. Y nos permite ser instrumentos de su amor y fidelidad en el mundo.